Era la mañana del 26 de marzo de 2005, cuando la vida de Janet Abaroa, madre de un niño pequeño, cambió de forma irrevocable. Encontrada sin vida en su hogar, el caso parecía claro al principio: un asesinato. Sin embargo, la escena del crimen no era lo que parecía. Su esposo, un hombre con una coartada sólida, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Lo que siguió fue un laberinto de pruebas contradictorias, pistas que se desvanecían y una historia que parecía nunca terminar. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Janet Abaroa. Cuando la vida de la familia Abaroa dio un giro oscuro e inesperado, Janet, una madre de 25 años, fue encontrada sin vida en su hogar en Durham, Carolina del Norte, a las 10:45 de la mañana. Su esposo, Raleigh Abaroa, quien estaba trabajando en ese momento, llegó a casa y descubrió la escena. Janet yacía en el piso del pasillo. Aparentemente, no había signos de lucha ni de robo, lo que hizo que la policía se preguntara si el crimen había sido cometido por algún cercano a ella. Raleigh llamó inmediatamente al 911, y cuando la policía llegó confirmaron que Janet estaba muerta. La causa de la muerte no era obvia, y la escena del crimen parecía misteriosamente tranquila. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, y los objetos dentro de la casa estaban en su lugar, lo que dificultaba la posibilidad de un robo o pelea violenta. Pero a pesar de la calma aparente, algo no encajaba. Raleigh estaba claramente afectado, pero su comportamiento generó más preguntas que respuestas. Él mismo les contó a los investigadores cómo había llegado a la casa después de un largo día de trabajo y la había encontrado en el pasillo. Pero la policía pronto se daría cuenta de que algo en su relato no cuadraba. Al principio, Raleigh Abaroa fue tratado como un esposo desconsolado, sumido en el dolor por la pérdida de su esposa. La policía, al llegar a la escena del crimen, lo encontró alterado, pero no de manera excesiva. Durante las primeras entrevistas, Raleigh parecía cooperar sin mostrar signos evidentes de desconfianza. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las contradicciones en su relato comenzaron a llamar la atención. Según su versión, había estado en el trabajo durante la tarde y había llegado a casa alrededor de las 9 de la noche. Pero la policía pronto se dio cuenta de algo extraño. Los vecinos no lo habían visto salir ni llegar en ese horario. Además, su coartada dependía de la afirmación de que había estado solo en el trabajo, pero no había pruebas que confirmaran su presencia allí en ese momento exacto. Para complicar aún más las cosas, los detectives descubrieron que Raleigh había estado en contacto con Janet por teléfono en varias ocasiones durante el día, pero ninguno de esos mensajes parecía urgente o importante. Esto contrastaba con su relato de haber pasado una tarde de trabajo normal, sin mencionar nada relevante sobre la situación en casa. ¿Por qué no había más comunicación entre ellos si él estaba tan preocupado por su esposa? Los investigadores comenzaron a preguntarse: ¿podría haber algo más que Raleigh no estaba revelando? Las inconsistencias en su declaración comenzaron a acumularse. Al principio, él parecía estar bajo control, pero a medida que se intensificaba el escrutinio, se mostró inquieto. Fue durante estas investigaciones cuando salió a la luz un detalle particularmente perturbador. Raleigh había hablado sobre el futuro, incluso de manera optimista, poco después de la muerte de Janet. Uno de los detalles más inquietantes fue que, en las entrevistas posteriores con los agentes, Raleigh mostró poca angustia, mientras algunos amigos y familiares de Janet expresaban su consternación por la muerte de la joven madre. Él se mantenía sorprendentemente calmado. La policía comenzó a preguntarse si este era un comportamiento natural ante una tragedia tan grande, o si algo más se ocultaba detrás de esa aparente calma. Aunque la policía no podía acusarlo formalmente sin pruebas sólidas, el esposo de Janet se convirtió en el principal sospechoso del caso. ¿Por qué Raleigh se mostró tan distante emocionalmente? ¿Qué secretos guardaba en relación con su esposa? Las respuestas, en ese momento, seguían siendo esquivas. A medida que la investigación avanzaba, surgió un dilema que dificultaba aún más la resolución del caso. La falta de pruebas concluyentes, aunque Raleigh
Avaroa seguía siendo el principal sospechoso, las autoridades no podían encontrar una evidencia directa que lo vinculara con el asesinato de Janet. La escena del crimen no presentaba huellas ni señales claras de lucha. El lugar estaba inusualmente ordenado, sin indicios de un enfrentamiento o forcejeo. Pero, ¿cómo explicaba eso la policía? La ausencia de pruebas físicas claras hizo que la investigación diera un giro complejo. No había un arma homicida en la escena, ni huellas digitales que pudieran identificar al autor del crimen. Además, el informe forense reveló una causa de muerte aparentemente ambigua. Janet había sufrido una herida mortal, pero la naturaleza exacta de esa herida no era suficiente para determinar con certeza si fue un asesinato premeditado o un incidente más complejo. Las investigaciones de los forenses y los expertos en criminología también plantearon más preguntas que respuestas. Por un lado, los expertos no podían identificar la fuente del daño a Janet de manera concluyente. Por otro, las pruebas de ADN que se recogieron en la escena eran confusas y no encajaban de manera clara con el perfil de Raleigh. Además, un factor crucial, un teléfono móvil. Raleigh había recibido una llamada minutos antes de descubrir el cadáver de su esposa, pero el contenido de esa llamada nunca fue esclarecido completamente. La persona del otro lado de la línea nunca fue identificada, por lo que dejó abierta la puerta a posibles pistas cruciales que nunca se concretaron. La policía también intentó encontrar pruebas a través de las cámaras de seguridad en las cercanías, pero al parecer las grabaciones no ayudaban a esclarecer nada. La falta de testigos presenciales complicaba aún más la búsqueda de una respuesta definitiva. Aunque el esposo seguía siendo el principal sospechoso, los detectives enfrentaban un gran reto. No podían avanzar sin más evidencias. Los avances fueron lentos, pero a pesar de las pruebas contradictorias, algo comenzaba a surgir. El comportamiento del esposo, sus contradicciones y su reacción ante la muerte de Janet seguían siendo elementos clave en el rompecabezas. Sin embargo, la policía se encontraba en una encrucijada. ¿Era posible que Raleigh estuviera implicado en el asesinato de su esposa? ¿O el caso se complicaría aún más con el paso del tiempo? Tras años de investigaciones y pruebas contradictorias, finalmente en 2008, Raleigh Avaroa fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa Janet. La decisión de llevar el caso a juicio fue difícil para la fiscalía, dado que no había una evidencia directa que lo vinculara de manera irrefutable al crimen. Sin embargo, la acumulación de pruebas circunstanciales junto con el comportamiento de Raleigh hicieron que el caso tomara un giro decisivo. El juicio de Raleigh Avaroa comenzó en 2010, casi 5 años después del asesinato. La defensa argumentaba que la falta de pruebas físicas y el testimonio contradictorio de los testigos eran razones suficientes para dudar de la culpabilidad de Avaroa. La defensa sugirió que no se podía acusar a alguien solo por su comportamiento después de una tragedia, especialmente sin pruebas sólidas. La fiscalía, por otro lado, se basaba principalmente en la falta de evidencias que pudiera exonerar a Raleigh. El comportamiento extraño del acusado, sus contradicciones durante la investigación y su aparente falta de emociones fueron los pilares de la acusación. Los fiscales argumentaron que Raleigh había manipulado la escena del crimen para que pareciera un robo fallido o un accidente. La acusación también presentó el testimonio de amigos cercanos a la pareja, quienes afirmaron que la relación entre Raleigh y Janet no era tan perfecta como él había querido hacer creer. Según estos testigos, la pareja había tenido discusiones frecuentes sobre dinero y la crianza de su hijo pequeño, lo que pudo haber sido un factor detonante en el asesinato. El juicio fue largo y las emociones estaban a flor de piel, tanto para la familia de Janet como para la comunidad que había seguido el caso. Al final, en un giro inesperado, el jurado no logró un veredicto unánime, lo que llevó a la declaración de un juicio nulo. El veredicto fue una sorpresa para muchos. Aunque la fiscalía había presentado un caso sólido, la falta de pruebas definitivas había dejado al jurado dividido. En este punto, el esposo seguía siendo el principal sospechoso, pero el misterio de la muerte de Janet permanecía sin resolver. A pesar de que el juicio había terminado sin una resolución definitiva, el caso de Janet Avaroa no desapareció del todo. Durante años, su familia y la comunidad seguían buscando respuestas. La policía no abandonó la investigación y, finalmente, en 2015, un nuevo giro inesperado ocurrió.
Raleigh Abaroa fue arrestado nuevamente, esta vez con pruebas mucho más claras que en su contra. En este reencuentro con la justicia, las autoridades presentaron nuevas pruebas que habían surgido gracias a los avances con la tecnología de ADN. Aunque el caso había estado estancado durante años, las pruebas forenses finalmente coincidieron con el perfil de Raleigh, lo que permitió que la fiscalía reabriera el caso y lo llevara nuevamente a los tribunales. En este nuevo juicio, las pruebas fueron mucho más concluyentes. Un análisis más detallado de las pruebas de ADN recogidas en la escena del crimen reveló que el esposo había estado presente en el momento del asesinato. Además, la policía descubrió evidencia adicional que vincularía a Raleigh con un patrón de comportamiento abusivo en su relación con Janet. Finalmente, en 2016, tras una larga espera y muchas especulaciones, Raleigh Abaroa fue condenado por el asesinato de su esposa Janet. El caso, que había sido un enigma durante más de una década, finalmente encontró justicia. Aunque el proceso fue largo y doloroso, la resolución trajo algo de consuelo a la familia de Janet, que había luchado durante años por la verdad. Raleigh Abaroa fue sentenciado a prisión, donde cumpliría una condena por el asesinato de Janet Abaroa. Aunque la herida nunca se cerrará completamente para su hijo, que quedó huérfano a una edad temprana, la justicia finalmente había sido servida. El caso de Janet, que comenzó con tantas dudas y contradicciones, terminó con la verdad finalmente revelada. El asesinato de Janet Abaroa es un recordatorio de cómo, incluso cuando las pruebas son insuficientes o ambiguas, la justicia puede tomar años para alcanzarse. La verdad, aunque tarde, siempre tiene la oportunidad de salir a la luz.